se nos pide que calculemos la matriz exponencial elevada a la potencia de ta, donde la matriz A es la matriz de 2 por 2 con entradas 3, menos 1, 1. Y luego también se nos pregunta para resolver x' es igual a ax, frx de 0 es igual al vector 1, 2. Para determinar la matriz exponencial, el primer paso es determinar los valores propios y los vectores propios correspondientes. Como la matriz A es una matriz de 2 por 2, si somos capaces de encontrar dos vectores propios linealmente independientes, utilizamos el siguiente proceso general para determinar la matriz exponencial. Sin embargo, si no podemos determinar dos linealmente vectores propios independientes, no podemos utilizar este procedimiento general. Así que, como primer paso, determine los valores propios. Para ello, configuramos la ecuación. El determinante de la diferencia entre A y lambda y es igual a 0, y luego resolvemos lambda. Así que aquí tenemos la configuración. A continuación, simplificamos. A continuación, evaluamos el factor de simplificación determinante, igualar a 0 y resolver. Observe que aquí el resultado es 2 factores de lambda, menos 2 y, por lo tanto, solo tenemos un valor propio. El valor propio de 2 que tiene una multiplicidad algebraica de 2. O puede decir lambda sub 1 y lambda sub 2, es igual a 2. A partir de aquí, si no podemos encontrar dos vectores propios linealmente independientes para el valor propio de 2, no podremos utilizar el procedimiento general que se describe a continuación. Tendremos que usar un procedimiento diferente. Para encontrar un vector propio configuramos la ecuación, la diferencia de A en lambda y multiplica los vehículos vectoriales, un vector 0 y, a continuación, determina el vector v, así que en nuestro caso, aquí hay una configuración para lambda es igual a 2. A continuación, simplificamos dentro del paréntesis. Observe a menos 2 veces la matriz de identidad nos da la matriz de 2 por 2 con entradas 1, menos 1. 1 menos 1, veces el vector es igual a un vector 0. Luego, en el sistema, el dos ecuaciones son iguales. La primera ecuación es un v1 menos un v2 igual a 0, o v1 es igual a v2. Así que si dejamos que v2 sea igual a 1, v1 también es 1, lo que nos da el vector propio v1 igual al vector 1. En este punto, no podemos encontrar ninguna diferente linealmente independiente vectores propios porque si seleccionamos un v2 diferente, por ejemplo, el vector propio será un múltiplo escalar del vector propio v1. Esto indica que el valor propio de lambda es igual a 2 como defecto. De 1 porque tiene una multiplicidad algebraica de 2, pero una geométrica multiplicidad de 1 porque solo podemos encontrar uno linealmente vector propio independiente. Como solo tenemos un vector propio para lambda igual a 2, dejamos que b sea igual a menos lambda y, que es el 2 por 2 matrices con entradas 1 menos 1, 1 menos 1. Ya tenemos esta obra arriba, que es subrayado en rojo. Observe a menos 2 veces el una matriz de 2 por da como resultado la matriz B. Esta matriz aquí a la derecha, donde las entradas son 1 menos 1, 1 menos 1. Lo que tiene de especial la matriz B es que B al cuadrado es igual a la matriz 0. Así que para el siguiente paso escribimos A es igual a lambda I más B, donde B al cuadrado es igual a 0 y, por lo tanto, la matriz exponencial, EAB, es igual a I más B. Obtenemos esto aplicando la definición exponencial matricial que se muestra aquí a la derecha, donde si B al cuadrado es igual a 0, observe que cada término después del segundo término tendría un factor de B al cuadrado y, por lo tanto, B0, lo que nos deja solo E para la B es igual a I más B, y si E respecto a la B es igual a I más B, entonces E a la TB es igual a I más TB. En nuestro caso, matriz A es igual a 2I más B, como se muestra aquí a la derecha. Y por lo tanto E a la potencia de ta se puede escribir como E elevado a t, multiplicado por la suma de 2I y B, que es igual a E a la potencia de 2t más TB. Y debido a que las matrices tanto 2t como tb se conmutan, esto equivale a E elevado a la potencia de 2t multiplicado por E a la potencia de tb, que ahora utilizaremos para determinar la matriz exponencial. Continuemos con la siguiente diapositiva. Entonces, usando la ecuación, E a la potencia de ta es igual a E a la potencia de 2t, multiplicado por E a la potencia de tb. E elevado a la potencia de 2t es igual a la diagonal de 2 por 2 matriz con entradas E hasta la 2t a lo largo de la diagonal principal, y luego tenemos los tiempos E elevado a la potencia de tb, que nuevamente es igual a la suma de I y tb. Ahora determinamos la suma de I y tb. Simplificando, tenemos esto de 2 en 2 matriz aquí a la derecha y, finalmente, multiplicamos, lo que nos da nuestra matriz exponencial elevado a la potencia de ta, pero es igual a la matriz de 2 por 2, con las entradas E en 2t más t a la 2t. T negativa a la 2t de la primera fila. En la segunda fila tenemos t,
e a 2t. Y e a la 2t, menos t, e a la 2t. Esta es la matriz exponencial. Y ahora, para la parte b, queremos para resolver que x' es igual a ax, frx de 0 es igual al vector 1, 2. Para empezar, el general solución de x' es igual a ax es x de t igual a la matriz exponencial, multiplicado por los vectores constantes, c1, c2, y ahora usamos la condición inicial x0 igual al vector 1, 2. Sustituimos t por 0 y póngalo igual al vector 1, 2. Resolvemos C1 y C2, lo que nos da que C1 es igual a 1 y C2 es igual a 2. Observa el resultado, la constante del vector C es el mismo vector que será como x de 0, el vector 1, 2 y, por lo tanto, el particular la solución es que x de t es igual a la matriz exponencial, multiplicado por el vector 1, 2. En realidad no teníamos para mostrar todo este trabajo aquí porque elevado a la potencia de 0 a es igual a la identidad matriz, que vemos aquí y, por lo tanto, cualquier cosa a la que sea igual x de 0 nos dará nuestro vector constante, c. El último paso, multiplicamos y luego simplifica. Esa solución en particular es x igual al vector e a la 2t menos t a la 2t. 2e a la 2t, menos t a la 2t. Espero que esto le haya resultado útil.